A esta hora de la mañana damos la bienvenida a la ministra de Salud. A la ministra de Salud, a la doctora Jimena Garzón. Vea, antes de darle paso a la ministra, en el mes de diciembre último, en las redes sociales preguntaron quién es la primera o el primer ciudadano que debemos de darle el 10 de calificación en este proceso pandémico que se ha dado en el Ecuador. Y está entre dos personas, el presidente de la República, don Guillermo Lasso Mendoza, y la ministra Jimena Garzón. Yo voté por la doctora Jimena Garzón, que no tengo el honor de haberle dado la mano nunca. Sin embargo, he ponderado, no ahora que estoy hablando, sino en su ausencia y públicamente, que ha demostrado que es una ciudadana entregada a su profesión. Y hasta el momento no hemos escuchado, los ciudadanos ecuatorianos y particularmente el sector de la prensa, actos de corrupción en el Ministerio de Salud. Y esto, aparte de su trabajo abnegado, ministra, porque lo hemos visto los ecuatorianos, permítame reiterarle y ratificarle que usted está haciendo un gran papel a pesar de las limitaciones, a pesar de una serie de implicaciones y a pesar de esos mandos medios que existen en todas las dependencias del sector público que no permiten desarrollar las actividades como deben de ser y como lo anhelan los ecuatorianos. Ministra, bienvenida y buenos días. Gracias por sus palabras y gracias por la invitación también. Este criterio que usted me ha expresado realmente nos estimula a seguir trabajando cada día con toda la voluntad y todo el amor que tenemos por nuestro país. Estamos cumpliendo con nuestra función. Nosotros vinimos con el compromiso de sacar a nuestro país de la pandemia, de poder aportar con todo nuestro conocimiento y con nuestra experiencia para llegar al momento en el que estamos ahora. Ha sido una satisfacción para nosotros poder bajar los índices epidemiológicos, poder tener al 87% de la población ecuatoriana vacunada, siendo un logro que nosotros estamos vacunados a partir de los 3 años y esto es lo que nos ha permitido pues relajarnos un poco en las medidas de bioseguridad y activar a nuestro país pues social y económicamente. Las 3 objetivos que tenía el plan de vacunación, que lo teníamos desarrollado incluso antes de haber estado en el ministerio, fueron, primero, disminuir la mortalidad, segundo, la morbilidad grave, es decir, las enfermedades graves y poder descongestionar el sistema hospitalario para poder dar atención a todas las otras patologías que sabíamos que estaban descuidadas por tanto tiempo. Y tercero, reactivar económicamente a nuestro país. Y lo hemos cumplido al 100%. Entonces, el presidente de la República ha sido muy enfático, hemos cumplido y nos reactivamos al 100%. Estamos muy contentos. Así que muchísimas gracias por su palabra. Gracias, doctora Garzón. El problema del Ministerio de Salud no es coyuntural, es estructural, y usted lo sabe perfectamente bien. Antes, los hospitales eran dirigidos o administrados por médicos. Luego vino un presidente como el expresidente Correa y dijo, no, aquí deben de haber arquitectos, economistas, ingenieros comerciales, abogados, de gerentes de los hospitales. Lo cual, en mi modesto criterio, error. Yo soy economista, yo no me veo administrando un hospital en la parte médica. No, porque no sé.
No sé, no soy médico. Entonces, allí hay, a mi modesto criterio, doctora Garzón, un error. Lo otro, los hospitales tienen una dependencia financiera, o sea, hay un director financiero en cada hospital. Hoy ese funcionario no hace nada, digo yo, porque esto se está haciendo desde Quito, la parte financiera. Coméntenos qué hacer con esta situación, doctora Garzón. Bueno, primero, nosotros apenas entramos al ministerio hicimos un llamado para que todos los servidores públicos que tengan un perfil específico para gerentes de hospitales, nosotros sí estamos dando prioridad a médicos porque sabemos que existen ya suficientes médicos con especialización en gerencia hospitalaria o administración de la salud puedan llegar a las gerencias de los hospitales. Nosotros, como el presidente bien lo ha dicho, tenemos claro que los hospitales no son moneda de cambio político. Nosotros definitivamente primamos lo que es los criterios técnicos, la experiencia, y por eso nosotros hicimos una convocatoria para que todas las personas, y le estamos lanzando nuevamente, aprovecho el momento para poder decirlo, para que nos envíen sus hojas de vida que puedan aplicar, puedan ser calificados y puedan ocupar pues los cargos de gerencias en los hospitales. Sí damos preferencia, por supuesto, como le digo, a los médicos que tienen una formación y experiencia, sobre todo porque hemos visto que se necesita conocer lo que es administración pública, no es lo mismo que la administración privada. Y que no se caigan los procesos de compras, por ejemplo, para abastecer a los hospitales. Los directores administrativos financieros siguen existiendo en los hospitales de todas las unidades de salud que tienen esta figura. Ellos se encargan de todo lo que es la planificación, la administración financiera, como lo dice su cargo, pero nosotros desde nivel central no podemos dejar descuidados los hospitales del país. Es por eso que nosotros tenemos un grupo de técnicos que viaja de zona en zona, sobre todo en los hospitales que hemos visto que tienen más problemas de abastecimiento y de ejecución presupuestaria. Si bien son zonas autónomas, digámoslo así, nosotros como planta central, como ministra de Salud y como equipo de la ministra de Salud, no podemos dejar desacompañadas a las zonas. Nosotros ya hemos visto que muchos de los hospitales... Permítame interrumpirla. Debo entender con su explicación que cada hospital tiene sus propios recursos. Sí, los hospitales tienen recursos. Nosotros como planta central damos un presupuesto a cada una de las coordinaciones zonales y las coordinaciones zonales dan presupuesto a los hospitales y también a las distritales. Doctora, lo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta es que desde nivel central nosotros monitoreamos, tenemos un sistema informático que nos permite monitorear esa ejecución hospitalaria o en los distritos o en las zonas. El momento que no está ejecutado el presupuesto se le retira el presupuesto momentáneamente y se le da a una zona o a un hospital que sí está ejecutando el presupuesto. Nuestro equipo de planta central va a ese hospital que tiene mala ejecución presupuestaria y determina el por qué no se está ejecutando ese presupuesto o por qué han subido los procesos o dicen que tienen procesos de compra cuando en el portal de compras públicas no existen los procesos. Doctora, buenos días. Le saluda Joana Ramos. Disculpe que la interrumpa. Entonces, no es una falta de seguimiento, porque usted ha dicho que cada hospital, ha recordado que cada hospital tiene su presupuesto, que hay un equipo técnico que viaja a estos hospitales para verificar cómo avanza la compra de medicamentos y la ejecución de los presupuestos. Pero ¿por qué no hay medicinas en los hospitales? Hospital Guayaquil, el más grande del Ministerio de Salud, el Hospital del Niño también aquí en Guayaquil. Usted lo ha dicho en diferentes ocasiones, no es un tema de falta de presupuesto, pero lo cierto es que
usted dice en la mañana que hay medicinas, incluso nos invitan a la prensa, a las bodegas de los hospitales para recorrerlas y ver que están llenas de cajas, porque uno es periodista, no es médico, pero uno sale y los pacientes, las familiares de los pacientes nos dicen, me acaban de mandar a comprar esto en un papel maltrecho escrito por el médico. ¿Quién entonces es el responsable de esto? Sí, nosotros hemos determinado que existe todavía, por ejemplo, en el ICASA, nosotros hicimos un nuevo cambio de gerente, porque determinamos que lastimosamente no, los dos gerentes que habíamos puesto no habían hecho un buen papel. Ese hospital aún tiene problemas de abastecimiento. El hospital Guayaquil tiene un abastecimiento mucho mejor. Nosotros yo creo que una de las zonas que más hemos visitado desde planta central y hemos acompañado para poder ejecutar presupuestos y abastecimiento es justamente la zona 8. Cambiamos también la coordinadora zonal. Yo creo que la economista Ramírez está haciendo un muy buen papel también ahora. Está muy pendiente del abastecimiento de sus hospitales. Sin embargo, como les digo, existen hospitales como el ICASA de Bustamante que todavía tienen problemas de abastecimiento y nosotros estamos muy pendientes de que esto se ejecute a la brevedad posible. Cambiar autoridades, en este caso como el gerente del Hospital Francisco de Casa Bustamante, que ya ha tenido, ¿cuántos? 4 gerentes en el último año, más o menos. Tres gerentes. En un año ha tenido 4, que nosotros cambiamos porque no era de nuestra administración y pusimos 2 más y la verdad es que no hicieron un buen papel. Nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Es la ventaja de que nosotros ponemos gerentes para que hagan una buena función técnica y no existe ningún compromiso. Pero, por lo tanto, si es que no hacen un buen papel, ¿solo se los cambia, ¿no? o se abre alguna investigación o se denuncia ante la fiscalía? También. Porque estamos hablando de que están jugando con la vida de niños. Por supuesto que sí. Nosotros, además de cambiarlos, hemos levantado no solamente procesos en todas las instituciones de control. Lo hemos hecho con la Contraloría, con la Fiscalía, y los procesos se están dando, ¿no? De hecho, por eso en la maternidad del Guasmo, como ustedes saben, nosotros cambiamos no solamente de autoridades, sino también empezamos los procesos de desvinculación de estas personas que tenían un claro acto de corrupción y han sido desvinculados, ¿no? Ellos ya fueron sacados de la maternidad, sin embargo, también están siendo investigados por la Fiscalía. Lo mismo pasó en Galápagos, como ustedes conocen bien. Entonces nosotros vemos que existen irregularidades administrativas y financieras y hacemos las respectivas denuncias, pero no podemos quedarnos con ese personal dentro de los hospitales. Han sido también cambiados. Y también tenemos problemas, pues, en que muchas veces tenemos un abastecimiento suficiente en los hospitales, no solamente en la ciudad de Guayaquil, en Quito nos ha pasado lo mismo, y sin embargo las medicinas no han llegado a su destino final, que son nuestros usuarios, nuestros pacientes. Y eso hemos determinado que muchas veces se trata de médicos que por alguna situación particular de ellos, pues no entregan los medicamentos a los pacientes, y también estamos tomando acciones administrativas contra ese personal que no tiene conciencia que su hospital ya tiene esos medicamentos o no ve alternativas. Por ejemplo, si tenemos un medicamento que tiene 5 miligramos y ellos tienen que dar una dosis de 10 miligramos en lugar de 2 tabletas, simplemente pues prescriben en un papel cualquiera, como usted lo ha dicho, y le dan ese papel al paciente, causando pues un malestar en los pacientes y también en nosotros como planta central y en la gerencia del hospital, porque saben que tienen esos medicamentos a disposición de los pacientes. Estamos obviamente también trabajando de la mano con las direcciones médicas y muchos de los hospitales además tienen una persona responsable de consulta externa. Pero esperamos que además de todo este trabajo pues de hormiga que estamos realizando constante y dedicado, el nuevo sistema de abastecimiento de fármacos con nuestro programa Medicina Siempre, pues cambie esta situación que realmente causa tanto malestar. Y vamos a hablar sobre la externalización de las farmacias, ministra, pero sí quisiera preguntarle, en este momento, ministra Jimena Garzón, en este momento,
¿cómo está el abastecimiento en estos dos hospitales puntuales? El Francisco y Casa Bustamante, que es un hospital para niños, y el Hospital Guayaquil. ¿Hay medicinas? Sí, el Hospital Guayaquil tiene un abastecimiento de fármacos del 60% y de dispositivos médicos del 75%. El ICASA Bustamante ha llegado a 45%, esperamos que en estas próximas semanas se recupere y ya vaya por lo menos al 50%. Sí, han tenido problemas de abastecimiento definitivamente y por eso nosotros hemos tenido que intervenir desde planta central. Bueno, esperemos que sea así entonces, pero ¿cómo un hospital funciona con apenas el 50% de sus medicamentos? Yo le dije a la doctora Garzón, el problema es estructural. Mire, 4 gerentes. Entonces, la ministra, que no tiene por qué conocer toditito el país, el Ministerio de Salud es como el Ministerio de Educación, muy complejo, muy complejo. Pero, ¿qué pasó con ese departamento o esa dependencia de talento humano que debe entregarle los perfiles del aspirante a gerente de un hospital? Porque hoy ya un gerente de un hospital, dije hace poco, no solamente debe ser médico, sino especializado en la administración de salud. Me parece que hay maestrías incluso para esto ahora, ¿ya? Entonces, doctora, usted, ¿qué informes ha recibido de que por qué se cambiaron 4 gerentes en un año? Bueno, es importante que ustedes sepan que estos gerentes cumplían con el perfil. Ellos eran médicos, tenían perfil de gerentes hospitalarios, de administradores de la salud y tenían experiencia, pero lastimosamente necesitaban algo más, que es el compromiso por su hospital. Nosotros hicimos muchas inspecciones en el hospital sin previo aviso. Fuimos al hospital para poder determinar qué es lo que estaba sucediendo y simplemente, por ejemplo, el gerente no estaba en el hospital, no se encontraba. Y eso pasó algunas veces. Y claro, luego juntando con la falta de ejecución presupuestaria y con la falta de abastecimiento, determinamos que por más que tenga un buen perfil, no tenía la voluntad o no tenía el deseo o el compromiso con nuestros pacientes. Entonces nosotros no podemos tener tampoco personas correcto, así. Correcto, ministra, no tenía el comprometimiento. Ahora sí, vamos un poquito al presente y al futuro. El presente, nosotros, ¿qué tenemos que decir? Gracias a Dios, gracias al trabajo del gobierno del señor Guillermo Lasso, hoy podemos decir ya la pandemia se ha alejado, seguimos todavía atentos, no hay, permítame el término, no hay que alocarse, hay que seguir tomando las precauciones del caso y escuchando a los que saben. ¿Quiénes son? Los médicos. En ese orden, el señor Carlos Cueva, entiendo, todavía está ayudando en el ámbito del tráfico o de la consecución de las medicinas, qué sé yo, usted lo va a decir. Creo que jugó un papel importante en este proceso, ministra Garzón, el señor Cueva, que tampoco lo conozco, pero creo que él con su experiencia aportó. Sin embargo, ¿qué recomendaciones la doctora Jimena Garzón le puede o le va a hacer o le hace a los ciudadanos ecuatorianos en materia de prevención? ¿Y qué es lo que nos dice la primera autoridad de salud para que los ciudadanos que están todos los días demandando atención de medicina, de medicamentos, producto de diagnósticos y de recetas en los hospitales públicos, cómo resolver el tema, si es de corto o de mediano, a lo mejor, como dijeron los clásicos,
en el largo plazo ya todos estamos muertos. Yo no cito la palabra largo plazo, pero en el corto y mediano plazo, ¿cómo resolvemos ese problema que está latente aquí en el Ecuador, doctora Jimena Garzón? Bueno, sí, muchísimas gracias también por la pregunta. Lo primero es que nosotros agradecemos, por supuesto, los consejos que recibimos de Carlos Cueva en el proceso de adquisición de las vacunas. La parte logística, la verdad es que tuvimos algún consejo de él. Sin embargo, la parte logística la cumplió las Fuerzas Armadas y eso hay que reconocerlo públicamente, ¿no? El coronel Gonzalo Pullas fue el encargado de todo lo que fue logística en la vacunación, lo sigue siendo hasta ahora, y ha sido un puntal importantísimo en el éxito que hemos tenido desde el plan de vacunación. Y en la adquisición de las vacunas, definitivamente la diplomacia de las vacunas realizada por nuestro presidente Guillermo Lasso y también por nuestro canciller Juan Carlos Holguín fue vital para alcanzar a comprar todas las vacunas disponibles para primera, segunda, tercera y cuarta dosis para todos los ecuatorianos. Entonces, eso hay que dejarlo muy sentado, porque es importante que los ecuatorianos sepamos los actores principales del plan de vacunación que se sigue realizando hasta ahora y que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Ministra, en fechas, solamente una preguntita, en fechas está avanzando el plan de externalización de las farmacias. Usted, recuerdo semanas atrás, en una entrevista que yo pude hacer cuando estaba en el ECU 911 de San Borondón, había 2 cadenas de farmacias interesadas en ser parte de este proyecto de externalización de farmacias. A la fecha, esa cifra subió. ¿Y cuándo ya se puede ver materializado esto? Que el usuario, como había dicho el presidente en su momento, él había dicho que a finales de marzo, bueno, ya estamos mayo, el usuario de un hospital público iba a poder ir a la farmacia privada y tener su receta completa. Sí, ese es nuestro programa Medicina Siempre. Nosotros, como usted bien lo ha dicho, esperábamos poder implementarlo a finales de marzo. Sin embargo, no es solamente el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública quien está realizando este proceso, ¿no? Nosotros también dependemos de las cadenas de farmacias particulares y también, por supuesto, de los productores farmacéuticos y distribuidores farmacéuticos que van a dotar a las farmacias particulares de los fármacos que nosotros necesitamos y estamos externalizando. Al momento tenemos 4 cadenas grandes de farmacias y muchas farmacias individuales que ya han aplicado y han sido calificadas. Tenemos casi 600 farmacias a nivel del país que están en proceso ya pues de calificación y estamos esperando que más o menos para la próxima semana, exactamente para el 15 de mayo, nosotros el 16 de mayo para ser exactos, vamos ya a firmar los convenios de adhesión. Son, como les digo, algunas cadenas de farmacias que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la farmacia Sana Sana, que está interesado. Pharmacity también está interesado. Unas farmacias Farmamía y también una San Gregorio. Y tenemos algunas otras pequeñas también del país que se están adhiriendo con la voluntad de sacar este proyecto adelante, en bien de la ciudadanía. ¿Y cuándo entonces? ¿La fecha de cuándo el usuario? Confiamos que el 16 de mayo empezamos, ya como fecha final. Solo para tenerlo súper claro, que lo dijo aquí en Caché Noticias y Opinión, el 16 de mayo entonces un paciente de un hospital público podrá ir a cualquiera de estas 4 cadenas de farmacias o 600 que están en proceso de calificación y acceder a la medicina, ¿así va a ser? Sí, confiamos en que sí. Como le digo, hay que tener en cuenta que no solamente es un proceso en el cual está involucrado el gobierno nacional, el Ministerio de Salud Pública, sino también las farmacias particulares. Entonces dependemos también de ellos y estamos esperando que ellos pues nos den el ok para poder empezar. Ellos están afinando su abastecimiento para poder entrar con pie firme en este nuevo sistema. Ministra, estamos próximos, y digo estamos porque es todo el país, ¿no? El gobierno está próximo a cumplir un año de gestión y se estila que los ministros pongan a disposición su cargo. ¿Usted ya lo hizo?
No, todavía no he puesto a disposición mi cargo, por supuesto. Pero para qué, ministra. Oiga, no, ahí no estoy de acuerdo. Es A ver, un acto de no, delicadeza. no estoy Siempre de se acuerdo. estila eso, No el estoy primer de año. acuerdo. Si un funcionario está haciéndolo bien, ¿para qué renuncia? No, ese es el problema del país, que hemos cambiado y cambiado y cambiado. Hubo un tiempo que cambiamos presidente en menos de 4 años, como 5 o 6 presidentes. No, lo bueno no se debe de cambiar, más bien mejorar, obviamente que sí. Vea, Pero ministra. yo sí quiero decirles algo. Primero que yo personalmente, como Jimena Garzón, nunca me aferro a un cargo. Segundo, mi deseo, mi interés, mi objetivo, mi meta no es haber sido o simplemente llegar a haber sido ministra de Salud. Yo creo que el ser ministra de Salud me permite, es un medio para poder servir a la ciudadanía, para poder hacer un trabajo que creo que lo estamos haciendo bien. Y realmente, sí, yo estaré en este cargo mientras el presidente de la República confíe en mi Correcto, labor. correcto. Debo entender que están haciendo las auditorías del caso para poder pagar a las clínicas, hospitales. Debo entender eso, por eso es que no se paga todavía a estos centros de salud. Bueno, nosotros hemos sido el sistema público que más hemos pagado deuda, ¿no? No solamente desde deuda generada por nosotros, sino también deuda generada por los otros gobiernos. Sí, seguimos haciendo auditorías porque es importante que lo que estamos pagando esté sustentado por la Contraloría. No queremos nosotros tener ningún problema luego de salir del ministerio. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos pagando tiene que estar bien sustentado. Y nosotros sí hemos pagado y nos estamos igualando con pagos con pues Solca, también con clínicas particulares, laboratorios y bueno, otros proveedores del Estado. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública hemos pagado, por ejemplo, el 69% de las deudas vencidas de los años anteriores al 2021. Esos son 394 millones de dólares que el Ministerio de Salud Pública ya ha pagado. Hemos pagado a las asociaciones y clínicas y hospitales privados, a ASHPE, la Junta de Beneficencia, a Solca, servicios de diálisis renales. Y hemos pagado no solamente, como les digo, las deudas generadas por este ministra, gobierno, sino también en los anteriores. Que no se nos escape esta consulta a usted. Los médicos que trabajaron en la pandemia y han sido aparentemente despedidos, no conozco exactamente la situación. ¿Cómo está esto, ministra? Bueno, ustedes tienen que saber que nosotros hemos dado más de 17,000 nombramientos, ¿no? También somos el sistema público que más nombramientos hemos dado. Y priorizando, por supuesto, el cumplimiento de la ley humanitaria y aquellos profesionales de la salud que tuvieron contacto con pacientes COVID, que estuvieron tratando con pacientes COVID. También estamos cumpliendo con la 11ª. Yo pienso también que somos uno de los sistemas de salud que más hemos cumplido con estos nombramientos. Y hay que dejar claro que por la pandemia se contrataron a muchas personas, a muchos profesionales, que por emergencia, ¿no? Por la emergencia sanitaria. Estos profesionales tenían un contrato por un año, se les prorrogó por la emergencia sanitaria un año más. Muchos de ellos ya están terminando sus contratos porque fueron justamente contratados por la emergencia y ese es el tiempo de contrato que tenían. Nosotros no nos podemos ir tampoco en contra de la ley. Sin embargo, estamos pidiendo que los gerentes de los hospitales nos den un reporte de cómo se desempeñaron esos profesionales para determinar si es que es posible, y en eso estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, contratarles nuevamente por un periodo de tiempo que tiene que ser por lo menos de un año. Entonces, ustedes saben que no nos podemos ir tampoco contra la ley, ¿no?
Eso es lo que determina lo que nosotros podemos contratarles. Ministra, nos están preguntando algunos oyentes aquí de Caché Noticias y Opinión que son pacientes de los hospitales públicos. ¿Significa entonces que a partir del 16 de mayo, por favor, quisiéramos que lo repita usted aquí, a partir del 16 de mayo ellos pueden hacer uso de este servicio de externalización de farmacias, los pacientes de todos los hospitales públicos? Cuéntelo bien, por favor. A ver, es importante que ustedes sepan que estamos haciendo este proceso, ¿no es cierto? Que nosotros ya tenemos el sistema electrónico para poder conectarnos con las farmacias particulares. El presidente de la República, el presidente Guillermo Lasso, hará el lanzamiento de este programa Medicina Siempre. Nosotros esperamos, confiamos que ya las farmacias particulares tengan todo su sistema electrónico, todo su abastecimiento listo, y tengan resueltos algunos nudos críticos, como por ejemplo el etiquetamiento de los fármacos, cómo los van a embodegar, bueno, algunos temas que ya son propios de las cadenas de farmacias. Una vez que nosotros tengamos esto listo, nuestro presidente lo anunciará. Yo calculo y espero y confío que sea máximo hasta mediados de este mes, es decir, hasta el 16 de mayo, que cae un lunes, pero el presidente será quien lo lance y quien dé a conocer a la ciudadanía. Vamos a empezar en una primera fase con 4 ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Nosotros les daremos llegar los nombres de los hospitales con los que empezaremos esta primera fase para que la ciudadanía sepa cuáles son los hospitales que en esta primera fase van a entrar en la externalización de las farmacias de consulta externa. Y también que sepan cuáles son las farmacias a las que pueden ir a retirar con su receta que será generada en la consulta externa de los hospitales. Entonces, toda es importante que la ciudadanía sepa con detenimiento y con detalle cuáles son las farmacias, en dónde se van a externalizar. Por lo tanto, nosotros les daremos a conocer mediante los medios de comunicación todo el plan de externalización, que va a ser por fases, para que esté todo muy claro y que no haya confusiones ni malestar. Perfecto, ministra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caché Noticias y Opinión. La doctora Jimena Garzón, la ministra de Salud, aquí en los micrófonos de Caché Noticias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias, Joana, y gracias, Clever. Muchísimas gracias por la invitación.